Saludamos a esta hora a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, porque la semana pasada habíamos quedado con una inquietud bastante grande, que fue la que nos compartió el jefe del gremio de los constructores sobre lo que está aconteciendo con un sector que parece estarse contrayendo de una manera vertiginosa. Ministra, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días. Buenos días, Juan Pablo, para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, ministra, las cifras que conocimos la semana anterior desde Camacol, pues nos hablan de una situación de ventas que están por el suelo, sobre todo en vivienda de interés social, en donde han corrido o se han presentado unas cifras negativas del 57% en el año corrido de reducción de ventas o del 65% en el mes anterior. Estas cifras, estos hechos que finalmente hablan de una realidad de la venta de vivienda en Colombia, ¿le preocupan? Bueno, quiero señalar dos cosas. Lo primero es que el pasado viernes el Congreso de la República aprobó $1 billón para subsidios en el marco del programa Mi Casa Ya. Esto garantiza que todas las familias que han hecho su negocio inmobiliario y tienen la vivienda construida, lista para entregar, tienen la posibilidad de acceder al subsidio. Esto va a dinamizar. El programa estaba desfinanciado desde el año pasado y hemos hecho un esfuerzo financiero inmenso para garantizar ese impulso, ese choque. Pero frente a la pregunta que me haces, hay que ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Si uno entiende que entre el año 2018 y el año 2020 llevábamos un ritmo estable de asignación de subsidios de alrededor de 30.000. Enfrentamos una pandemia donde hubo un bajonazo en la economía nacional y global y que el sector de la vivienda social fue jalonador en la etapa pospandémica. Vemos que ese fue un salto que se acomoda en el año 23. Del año 22 al año 23, la caída y el salto tiene una acomodación, vuelve y se ajusta, y la tendencia de crecimiento será sostenida teniendo antes de pandemia 30.000 subsidios y después de pandemia garantizados en el plan de desarrollo 75.000 desembolsados en este 23 y 50.000 en los siguientes años para un total de 200.000 subsidios en todo el periodo de gobierno del presidente Petro. En resumen, la pandemia baja, sube y vuelve y acomoda el ritmo de ventas. Si solamente comparamos el 22 con el 23, distorsionamos el análisis a una valoración más amplia. Desde el año 18 hasta el año 26 vemos que hay un crecimiento sostenido y ya se ven señales de recuperación, tasa de interés, tasa de inflación, disponibilidad de subsidios. Esta mañana veía yo que aumentan las iniciaciones en Antioquia de vivienda social. En la costa atlántica, donde estuvo el fin de semana, los constructores están optimistas, esperando los desembolsos que ya están garantizados con los recursos que dispone el Congreso. Así que no tengo duda que este bache generado por la pandemia está superado y que las perspectivas son optimistas para el sector de vivienda social. Ministra, usted nos menciona de esta adición presupuestal, lo celebramos, y lo que dice Camacol es que se necesitarían este año 90.000 subsidios. Así las cosas, con las cuentas que usted nos acaba de dar para el tema de Mi Casa Ya, quedan faltando recursos para 15.000 subsidios, y queremos preguntarle qué va a hacer para evitar que las personas a final de año pues se queden esperando ese subsidio y no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que por falta de recursos pues estábamos en un limbo para cientos de familias que estaban esperando esto. Esta historia es la misma del año pasado. Una demanda que no tiene soporte presupuestal. Nosotros en este gobierno no vamos a permitir que se generen expectativas falsas de subsidios que no están respaldadas con el presupuesto.
Realmente hay diferentes maneras de financiar. El programa debe dirigirse a las familias que más lo necesitan. El sector de la construcción es dinámico, es vibrante, tiene diferentes segmentos y no permitiremos que se generen falsas expectativas en materia de subsidios. Cuando hace un año llegamos al gobierno, había una demanda por subsidios de 500,000 familias sin respaldo presupuestal, y eso es lo que nos generó la dificultad que tuvimos que enfrentar durante todo este año. Ya hemos dispuesto 200,000 subsidios para este periodo de gobierno, y es una cifra nunca antes vista para garantizar que las familias más pobres dispongan del subsidio de vivienda de interés social. Ministra, dentro de las medidas que también ha planteado Camacol, ¿está alguna especie de subsidio para que aliviar un poco la situación a raíz de las tasas de interés? ¿Esa es una medida que el gobierno está tomando, tiene pensado tomar? Sí, hemos mantenido la cobertura de tasa para las familias que tienen el subsidio de Mi Casa Ya. Nuevamente, parece cansón, pero tengo que decirlo, no teníamos dispuestos los recursos para la cobertura de tasa, tuvimos que hacer la gestión ante el CONFIS, ante el COMPES, en el gobierno, pero ya en este momento tenemos un primer paquete y garantizaremos que todos los subsidios de Mi Casa Ya que se entreguen vengan con el soporte de cobertura a tasa de interés. Ministra, la hemos visto viajando a varias regiones del país. ¿Cuál es el propósito de esos viajes en relación con la política de vivienda? ¿Será que habrá interés en atender la solicitud del gobierno de que el crédito no se concentre en las ciudades principales? Definitivamente, la vivienda nueva no solamente debe estar concentrada en Barranquilla, Cali y Bogotá, pero también tenemos en todo el país, especialmente en los pequeños municipios, en el sector rural, mejoramientos de vivienda, titulación de vivienda, infraestructura social, parques, colegios. Definitivamente no podemos concentrarnos en las grandes ciudades. Este es un gobierno de comunidad, este es un gobierno de territorio. Y yo escucho todos los días a las comunidades, entrego resultados, porque ya el Ministerio de Vivienda en este momento tiene resultados en todo el país, y visito los lugares más apartados donde nunca antes había llegado el Estado. Ministra, usted pues nos ha hablado del programa Mi Casa Ya, y con este cambio de régimen, lo que hemos conocido es que las constructoras les están dando este subsidio a quienes no dependan específicamente de este, porque ahora pues le están dando el subsidio al finalizar todo el proceso, y pues está el riesgo de que cuando hayan tenido todo el proceso al final les digan no, usted no aplica el subsidio. Entonces las constructoras, para salvaguardarse, dicen les damos el subsidio, pero si no dependen de él. ¿Qué está pasando con esa situación? Pues eso realmente es una buena noticia, porque quiere decir que en el esquema anterior estábamos dando subsidio al que no lo necesitaba. Si una familia puede comprar su vivienda sin subsidio, es maravilloso. Ahora, el ajuste que hicimos es que llegue a las familias que tienen una situación socioeconómica, más difícil. Por eso la focalización que estamos implementando, que llegue a pequeños municipios, que llegue a otros lugares y la concentración territorial y socioeconómica cambie. Estamos valorando para el siguiente año la manera de garantizar a estas familias más pobres, a estas familias que están por fuera de las grandes ciudades, la posibilidad de ir avanzando en la preventa. Y ese es el próximo diseño que estamos construyendo junto con el sector de la construcción. Ministra, deme un segundo, nos quedan un par de preguntas. Ministra, le ofrezco disculpas, pero usted entenderá la dimensión de esta noticia para el país y para los mercados. Pero yo quiero volver con usted para que hablemos de La Guajira, porque usted, junto a todo el gabinete del presidente, por supuesto, estarán despachando a lo largo de esta semana desde allá, desde La Guajira, y sin duda para usted el reto mayor está relacionado con el agua potable. ¿Qué podemos ir anticipando sobre lo que podrá hacer como anuncio el gobierno a lo largo de esta semana con el fin de
de ver si finalmente se le pone un punto final a ese drama, sobre todo para el norte de La Guajira, pero en términos generales para el departamento en general. Muchas gracias. Bueno, la Corte Constitucional le exige al Estado colombiano dar por lo menos 20 litros diarios de agua potable a los niños y niñas guayú, al pueblo guayú. Para que la gente sepa cuánto es eso, 1 minuto en la ducha son 20 litros. Es realmente imposible, ha sido imposible poder garantizar eso por las condiciones geográficas, por la situación, digamos, desértica que todos conocemos en La Guajira. Todos los esfuerzos que hemos hecho durante el último año nos han permitido iniciar la rehabilitación de 565 infraestructuras de agua. Estos son molinos, jagüeyes, pozos en las diferentes rancherías del pueblo guayú, pero el inventario es casi de 6.000. La emergencia nos permite acelerar los procesos de contratación, los procesos presupuestales y la ejecución de estas obras, y sin duda, pues, al ritmo que el Estado avanza, no podemos garantizar el agua potable para el pueblo guayú, así que necesitamos acelerar y buscar sobre todo capacidad operativa. Hemos conversado con las empresas de servicios públicos y hemos recibido toda la colaboración, así que tendremos muchas más manos trabajando en La Guajira gracias a la posibilidad de avanzar en las condiciones de emergencia. Ministra, perdone, le cambio de tema nuevamente, pero este fin de semana hubo una entrevista de doña Marta Soto de la Unidad Investigativa del Tiempo con el ex senador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, y en esa entrevista el ex senador Fernández Alcocer admite que él ha hecho visitas al Ministerio de Vivienda. Ministra, en esas reuniones, ¿de qué se habló y en calidad de qué fue el ex senador Fernández Alcocer al ministerio? Bueno, nosotros en el Ministerio de Vivienda hemos hecho 1.200 mesas técnicas de proyectos de agua relacionados con todo el país. Hemos viabilizado 104 proyectos y vamos a financiar alrededor de 60. Estamos en los últimos toques, detalles, antes que termine la ley de garantías. Con el señor Fernández, a quien conozco personalmente, estuve en una reunión, se hablan de diferentes proyectos, él habla sobre su departamento de Sucre, así como las 1.200 mesas técnicas que hemos tenido, pero nosotros somos realmente muy estrictos y los proyectos no pasan sin todas las condiciones técnicas, financieras, presupuestales, así que esta es la situación. Ministra, yo quiero volver al tema de La Guajira. Nadie duda de la emergencia de La Guajira, de la gravedad de la situación, de lo que se vive y de la deuda histórica que se tiene con La Guajira. Pero yo quiero preguntarle, desde su ministerio, ¿cómo se va a justificar la declaración de emergencia económica hablando de hechos sobrevinientes, que serían los que se tendrían que exponer para justificar esa declaración de emergencia económica para La Guajira? Hay una sucesión de 3 hechos que están concatenados. Tuvimos en el 2020 una emergencia del COVID. En el año pasado, 2022, La Niña. Y La Niña son lluvias excesivas y la gente no conoce que cuando hay exceso de lluvia en La Guajira se aíslan las comunidades. En La Guajira no hay carreteras, se transita por las arenas. Encontramos una situación serísima por las lluvias desbordadas que aislaron y pusieron en riesgo adicional a las familias. Y en lo que comienza de este segundo semestre y el primer semestre del año entrante, vamos a tener el niño. Esas 3 cosas realmente han imposibilitado la adecuada atención y el cumplimiento de la sentencia T302 de la Corte Constitucional, que, como decía antes, nos obliga a ofrecer 20 litros diarios de agua potable al pueblo guayú por persona, y eso no ha sido posible de cumplir. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Una feliz semana para usted en este trabajo en La Guajira. Gracias a todos, buen día.